Muy bien, en esta clase lo que haremos será familiarizarnos con After Effects. Yo sé que de pronto puede ser un poco abrumador y puede generar miedo ver tantos paneles de trabajo y ver tantos botones y no saber para qué funcionen. Así de que vamos a comenzar a disipar ese miedo. Vean, voy a dar un clic por aquí a este panel y vamos a comenzar con él. Este panel es el lugar donde se alojan todos los materiales que usaremos. Ya saben, todo lo que tiene que ver con formas, con capas, con textos sólidos, todo lo veremos aquí. También aquí mismo veremos todo lo que importemos, como por ejemplo videos y fotografías, todo lo veremos aquí. Este panel de aquí del centro es el panel de composición. Este es básicamente el monitor o pantalla donde veremos en tiempo real cómo va quedando todo lo que estemos trabajando. También quiero mostrarles cómo funciona este panel de aquí abajo y cómo funciona el panel de herramientas de aquí arriba, pero para activarlos necesitamos crear una composición, lo cual es una buena oportunidad para que aprendas a crear una. Puedes crearla dando clic aquí o puedes venir aquí en composición, dar clic ahí y crear una nueva composición. Al hacer eso, verás que se abre esta ventana que nos preguntará cuánto tiempo durará nuestra composición, cuántos frames serán por segundo y el tamaño del video, que esto es muy importante, y esto nos lleva a esto, esta parte aquí donde dice preset. Si yo le doy clic aquí va a abrirse esta ventana que es una ventana muy rica en preset que nos preguntará de qué tamaño será nuestro video. Yo en lo personal utilizo este HDTV 1080 que ven aquí, pero hay muchos más presets incluyendo 4K y 8K. Ya que tú te decidiste, das clic en él y verás que aquí te aparece la información. Pueden ver que es de 1920 por 1080 con 29.97 frames por segundo. En este caso, en el tiempo, yo le he dado 5 segundos nomás y voy a dejarle este nombre. Pero aquí puedes poner el nombre que tú desees para ir trabajando ordenadamente. Vamos a dar OK y verán que se crea nuestra composición. Al hacer esto, ¿vieron que se activó esta parte de aquí? Y también se activó nuestro panel de herramientas, que nos lleva a un muy buen panel para empezar a conocer. Muy bien, y vamos a comenzar con eso. ¿Qué les parece si comenzamos a crear un texto? Para eso voy a ir a Layer, voy a ir a Nuevo y voy a crear un texto. Le doy clic por aquí y voy a escribir algo. Por ejemplo, Motions. Muy bien, ahora voy a dar clic aquí y esta se llama herramienta de selección. Con esto puedo yo sujetar mi texto y ponerlo en cualquier parte de la pantalla que yo desee. ¿Ven eso? Bien, para eso sirve esa herramienta. Esta otra herramienta que está aquí es la herramienta mano. Con esto podemos mover toda la composición, porque de pronto estamos trabajando, tocamos algún botón y se nos mueve esto. Bueno, con esto podemos posicionarnos y podemos mover todo esto de manera que estemos muy cómodos trabajando. Esta otra herramienta es la herramienta de zoom, que pueden dar un clic y esto va a ser zoom a donde tú pongas la lupa para enfocarte, por ejemplo, en un área que quieras estar trabajando. También con el scroll del mouse puedes hacerlo. Otra manera de centrar esto nuevamente es dar clic aquí donde dice 50% y le damos clic aquí donde dice Fit. Si le damos clic ahí, verás que todo regresa al centro de la pantalla. Muy bien, esta otra herramienta de aquí es la herramienta de rotación y esto nos lleva a un punto muy interesante. Esto generalmente se utiliza cuando trabajamos en 3D por aquí. Vean, en esta parte de aquí de mi texto, teniéndolo seleccionado, si yo le doy clic a esta pequeña cajita aquí donde se ve esa como caja ahí, si yo le doy clic, verán que mi texto ahora se convierte en 3D y me da estas coordenadas. Me da la coordenada X, la Z y la Y. Por ejemplo, teniendo seleccionado esto, yo puedo mover, por ejemplo, esta coordenada así. ¿Ven eso? Muy bien, puedo mover esta otra coordenada así. Y también la Z para rotarlo de esta manera. Es aquí donde entra en función esta herramienta. Y eso nos lleva a otra herramienta muy interesante, que es esta que está aquí. Si yo le doy clic, verán que hay varias funciones aquí. Y esto funciona más que todo con las cámaras. Vean, si yo voy a capa, voy a nuevo y creo una nueva cámara. Voy a dejarle este preset, vean que tiene algunos por aquí, voy a dejar este de 35 y voy a dar OK, no me voy a complicar con eso. Si yo teniendo seleccionada la cámara y teniendo seleccionada esta herramienta, le doy clic sin soltar con el mouse, verán que puedo comenzar a rotar esto así. Esto es como esta herramienta de rotación, pero aquí creo que es un poco más fluido y puedes animarlo de esta manera así. Con la letra C en el teclado puedes ir cambiando a otras herramientas. ¿Ven eso? Si yo presiono esto por aquí, me ayuda a navegar. Tomen en cuenta que no se está moviendo el cuadro negro, sino que solo la letra, como al inicio. ¿Ven eso? Sin ningún problema. Ahora presiono C y ahora esto me da la capacidad de hacer un zoom en la letra. ¿Ven eso? Bueno, para eso funciona precisamente esto. Voy a quitar ese efecto 3D, voy a sujetar la cámara y la voy a eliminar por el momento. Muy bien, vamos a seguir con nuestro panel de trabajo. Ahora voy a tomar esta otra herramienta aquí, que es la herramienta de ancla. Vean, si yo tengo seleccionado mi texto, presiono S y muevo la escala así, verán que se aumenta o se reduce de esta manera. ¿Ven eso?
Ahora, ¿dónde entra en función esto del ancla? Bueno, el ancla es esto que ven aquí. ¿Ven este círculo como con una cruz aquí? Bueno, ese es el ancla. Cuando yo reduzco o aumento de tamaño, ¿ven cómo la letra tira hacia esa esquina? Bueno, eso significa que ahí está el ancla. Con esta herramienta seleccionada, si yo sujeto este círculo y lo muevo, por ejemplo, aquí al centro, así, verán que ahora si yo reduzco el tamaño y lo aumento, verán que ahora tira del centro, porque ahí está el ancla. Es algo muy sencillo, pero muy vital a la hora de querer hacer animaciones. Y esto aplica no solo a textos, a videos, a sólidos, a shapes, a todo con lo que tú estés trabajando, aplica siempre el ancla. ¿Cómo te aseguras tú de que el ancla quede siempre en el centro? Bueno, vean, lo voy a tomar así, vagamente, y si yo presiono control, verán que me lo centra automáticamente ahí, justamente en el centro. Muy bien, voy a quitar esto por aquí y voy a seguir con mi siguiente herramienta. Esta herramienta es la herramienta de Shape. Con esto podemos crear formas, como por ejemplo puedo ir a capa, voy a ir a crear un Shape Layer, le damos clic ahí y ven que se activa otro panel aquí, un panel pequeñito. Aquí nos pide si queremos que esté relleno o si solo queremos el stroke, o sea la parte de afuera, ¿no? Voy a cambiar eso a un color blanco, por ejemplo. Y voy a reducirle el tamaño, por ejemplo a un 6, y vean que al dar clic aquí en esta herramienta podemos sujetar la herramienta de rectángulo, esta otra herramienta que es como un rectángulo pero redondeado, ¿no? De las puntas, este que es un poco más ovalado, redondo, y estas otras son de formas. Voy a comenzar con ese de rectángulo. Si yo le doy clic sin soltarlo y lo arrastro por acá, por ejemplo así, verán que creo un shape. Aquí puedo mover el grosor del shape, ¿ven eso? Así. Y en un caso, si de pronto quisieras tú que tenga un relleno, pues le das clic aquí y le das OK. Aquí le cambias también el color a esto. Así voy a ponerlo en la parte de abajo del texto para que se vea nuestro texto. Y es así como funciona el shape. Bueno, en este caso voy a eliminarle el relleno porque no lo quiero. Y bueno, es así como funciona el shape, y aquí puedes ir creando una infinidad de cosas y puedes ir explorando, por ejemplo, estos otros. Por ejemplo, voy a ponerme por acá, voy a crear esto por acá, vean eso. Esto es muy fácil de utilizar. Voy a utilizar mi herramienta de mano y lo voy a poner por aquí. Es muy amplio esto, pero voy a darle las bases necesarias. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en esa Polystar y aquí en esta parte donde dice Stroke. Verán que también aquí puedes manejar el grosor de la estrella, en este caso así. También aquí en Polystar, si vienes aquí, ves que aquí dice puntos, dice 5, es por eso que se comporta así, una estrella de 5 puntos, pero tú puedes reducirlo o puedes darle más puntos, casi hasta hacerlo redondo como tú quieras. Así, por ejemplo, puedes irle moviendo y cambiando todo lo que tú quieras. De esta manera es como funciona un shape. Vamos a dar clic en Fit nuevamente y voy a eliminar ese shape. Vamos a dar Clear. Muy bien, este texto también voy a reducirlo, voy a presionar ese, voy a reducirle el tamaño porque está muy grandulo. Ok, eso es importante. Y las siguientes herramientas pues son las herramientas de pen también, que con las que también puedes dibujar shapes. Puedes hacerlo manualmente, puedes ir a capa, puedes ir a crear un nuevo shape. Así, y ya tienes listo aquí el shape, solo esperando, ya que seleccionaste la herramienta de pen o de pluma, puedes ir creando shapes a tu antojo, de esta manera. Así, por ejemplo, voy a hacer algo aquí en vago y voy a cerrarlo por aquí. También tienes el control del grosor o de lo que vayas a querer hacer con este shape. Muy bien, voy a eliminar ese shape y voy a dar Clear. Bien, y esta pues es nuestra herramienta de texto. Esta solo le das clic, ya le das un clic por aquí, escribes como lo hice al inicio. Esta es mi herramienta de pintar. Esta es la herramienta de estampado o de clonar, que de pronto queremos clonar texturas y cosas así. Esta es mi herramienta de borrador. Esta es la herramienta de rotoscope, y esta otra herramienta es la herramienta del puppet, que es muy buena para lograr animaciones cartoons, ya saben, logrando pequeños movimientos muy dinámicos y muy orgánicos. Así de que este es el panel de herramientas. Muy bien, ahora quiero presentarles este otro panel que está por acá. Este panel es muy importante. Este panel, por ejemplo, si tú le das clic por aquí, a cada una de ellas te va a dar información de todo. Le das clic nuevamente y se cierra. Esto es para el audio. Aquí puedes ir controlando, ya sabes que no se te sature el audio, y puedes ir viendo cómo funciona esto. También está el preview, que esto es, por ejemplo, cuando creamos una animación. Aquí podemos dar clic en preview, como por ejemplo, vean, voy a ponerme por aquí en un segundo, voy a presionar N para reducir mi línea del tiempo y voy a hacer una pequeña animación con este texto. Vean, voy a buscar o voy a presionar P teniéndolo seleccionado.
Voy a trazar esto por acá. Voy a mover esto por aquí de manera que salga de la pantalla. Así, vean. Rápido. Ahora voy a dar un clic aquí en posición y vean que se escribe un keyframe. Si yo muevo esto por aquí a un segundo y ahora vuelvo a poner esto aquí más o menos al centro, así. Ahora voy a regresar mi línea del tiempo y si yo le doy clic aquí en previsualizar, verán que aquí me da un pequeño demo de cómo se ve esa animación que acabo de hacer. Así de que para eso sirve eso de preview. También aquí puedes detenerlo, irte hasta el inicio de la línea del tiempo o irte hasta el final de la línea del tiempo. Lo haces con estos botones aquí. Muy bien, voy a cerrar esto. Esta otra parte es muy importante. Esta es la parte de efectos y preset. Aquí encuentras todos los efectos que tú quieras aplicar, los vas a encontrar justamente aquí. Muy bien, esta parte es el align. Vean, voy a quitar esa animación y voy a poner esto por acá nuevamente. Y esta parte es donde, ya sabes, donde tú puedes centrar el texto. Vean, de esta manera puedes ir probando y puedes ir centrando el texto hasta que quede en la posición correcta. Muy bien. Esta parte es la de librerías. Ya sabes, si estás conectado a Adobe, puedes hacer uso de fotografías y videos que tienen ellos en sus librerías. Esto es el tracker, que es el track motion. Ya saben, cuando hacemos integración de escenas 3D en algún video o fotografía, para eso nos funciona el tracker. Tenemos el área de las brochas también cuando hacemos rotoscope, por ejemplo, o pintamos un poco. Para eso está esto aquí y esta otra parte de pintura que está muy ligada a esta otra, pero no vamos a hablar de eso en este momento. Muy bien, ahora quiero hablarles de este panel de aquí abajo. Este panel de aquí es el panel de la línea del tiempo, que ya lo vieron en funcionamiento, cómo funciona. Y este otro de aquí es la parte donde vemos todo lo que vamos creando, como por ejemplo en este caso textos, videos o fotografías que traigamos. También todo lo vamos a ver aquí, y aquí es justamente donde veremos todos los efectos que le vayamos aplicando, todo lo que le vayamos poniendo a esto, pues también se va a ir viendo aquí. Vamos a tener acceso a poder manipularlos. Ahora quiero hablarte de algo muy interesante. Esta parte aquí donde dice librerías, si tú le das clic aquí, verás que puedes modificar todo el área de trabajo. Yo ahora mismo lo tengo en gráficos esenciales, pero tú lo puedes cambiar de pronto a animación y vean cómo cambia todo. Puedes acomodarlo, no está sujeto a una sola forma. Puedes, por ejemplo, si quieres trabajar efectos, te lo cambia así. Si quieres trabajar de pronto solo con textos, vas a hacer algo que tiene que ver mucho con textos, pues te abre este panel y te abre esta otra opción, que con esto puedes centrar y mover los textos de diferentes maneras, como puedes ver aquí. Quiero hablarles de algo rápidamente. De pronto, si no ves algún panel por aquí que se te ha perdido, por ejemplo así, puedes venir a esta parte aquí donde dice Window y aquí verás todos los paneles. Solo le das clic a uno de ellos y inmediatamente se te va a poner por aquí. Como por ejemplo, si queremos ver el panel, por ejemplo, de audio, le damos clic aquí y verás que te aparece aquí. Así de fácil. Así es de que esta es básicamente la interfaz de After Effects. En esta clase hablaremos sobre el flujo de trabajo. Voy a mostrarte cómo puedes navegar y los trucos necesarios para que puedas trabajar de manera fluida y óptima sobre todo. Verás que lo complicado se vuelve muy fácil. Vamos a comenzar a crear una nueva composición. Vamos a hacer eso. Voy a dejar este preset de 1920 x 1080 con un frames de 29.97 y en este caso solo voy a dejarle 5 segundos. Voy a dejarle ese nombre y voy a presionar OK. Muy bien, tengo por aquí ya mi composición lista y ahora vamos a aprender algo muy importante. Vamos a ir a importar unos archivos. Vean, para eso voy a File, luego a Importar y a Archivos. Tengo una carpeta aquí lista con algunos archivos y vean, voy a escoger esta que es una fotografía y este que es un video. Así de que voy a sombrearlos de esta manera y voy a dar Importar. Si de pronto te pareciera esto así, solo quítalo y luego le das Importar. Muy bien. Antes que cualquier otra cosa suceda, quiero mostrarles cómo pueden hacer para trabajar ordenadamente. Vean, aquí yo tengo, como mencioné, un archivo JPG y un archivo MP4. Voy a crear una carpeta para cada uno, para que cada uno esté en su propio espacio. Vean, aquí le voy a dar clic a este símbolo o icono de carpeta, le voy a dar clic aquí e inmediatamente se crea y me pregunta qué nombre quiero darle. En este caso le voy a poner video. Muy bien, y pues voy a sujetar el video y lo voy a arrastrar hasta esta carpeta. Bien, ahora voy a crear una nueva y a esta le voy a poner imagen. Muy bien, y pues voy a arrastrar la imagen aquí. ¿Ven eso?
Ahora sí, cada uno está en su propio lugar. Esto es muy importante para que aprendas a ser aseado y ordenado, sobre todo a la hora de estar trabajando, y pues que puedas tener tus archivos muy ordenados. Muy bien, vean, voy a dar clic aquí en video y ahora voy a sujetar ese video y lo voy a poner acá. Otra cosa que quiero mostrarles es cómo empezar a ver o cómo ver un preview de un video. Esto lo podemos hacer de dos formas. Podemos dar clic aquí, donde dice play, le doy clic ahí, pues comenzamos a ver el preview del video. U otra manera en que lo podemos hacer es solo dando clic a la barra espaciadora. ¿Ven eso? Y pues ya podemos ver el preview de nuestro video. ¿Cómo detenemos el video? Con la misma barra espaciadora podemos detenerlo. Si ya estamos satisfechos de haber visto el preview, pues solo lo detenemos de esa manera. Es posible que quizás al trabajar con muchos archivos tu computadora se vuelva un poco lenta. Ya sabes, After Effects es un programa muy profesional de edición y requiere muchos recursos de la computadora. Así de que de pronto quizás se puede poner lento. Así de que ves esta parte aquí, esta es la resolución del video. De hecho ahí lo dice. Si yo le doy clic aquí, verás que ahora mismo yo lo tengo en full. Pero hay otras opciones donde puedes, por ejemplo, pasarlo a la mitad de la resolución. Quizás no se notó mucho ahorita, pero si yo lo paso a tercero, por ejemplo, verán que comienza como a pixelarse, ¿no? Incluso si lo paso a cuarto, se pixela aún más. Y esto lo que hace es que cuando yo le doy play en previsualizar, vean qué rápido corre esa barra ahí. Es la memoria que pues tiene mucha más capacidad debido a que no tiene que estar reproduciendo el video en alta definición. Yo lo utilizo mucho cuando estoy trabajando con textos o estoy haciendo otras animaciones y no me interesa la resolución del video porque yo sé que el video está en alta definición. Así de que eso es una especie de ayuda a tu máquina si de pronto no tiene una buena tarjeta gráfica o quizás muy poca memoria RAM. Otra cosa que quiero mostrarles, ya que estamos por aquí en la línea del tiempo, es cómo acortarla, porque de pronto en este momento solo tenemos 5 segundos aquí, pero de pronto puedes tener 2 minutos o 3 minutos, 5 minutos aquí en After Effects y tú solo quieres centrarte en un pedazo o en un espacio pequeño de tu video. ¿Cómo acortamos esto para que no esté haciendo el preview así tan largo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿qué tal si que queremos ver del segundo 2 al segundo 4 hasta acá? Si yo presiono V, verán que se acorta esto aquí. Voy al segundo 4, que pues es hasta donde queremos ver, y presiono N, verán que se reduce la línea del tiempo. Ahora si yo le doy clic en previsualizar, verán pues que el programa se enfoca en darnos el preview solo de esa parte que le hemos indicado. Esto es muy bueno para poder enfocarnos en un pequeño espacio del video que queremos editar. Y pues para agrandarlo pues ya solo lo arrastramos por acá. Ahora voy a mostrarles algo muy interesante. Yo quiero convertir este video en 3D. Y esto nos lleva a estos paneles que están acá. Si yo le doy clic aquí donde dice Toggle Switch, verán que me cambia esto de aquí. Y ahora ven este cuadrito que tengo aquí. Si yo le doy clic aquí, ahora me convierte mi footage en 3D. Pero ¿qué pasa si a ti no te aparece esto como me aparece a mí? Es posible que incluso te aparezca así. Les voy a mostrar rápidamente. Es posible que te aparezca si no tengas este botón de Toggle Switch. Pues como vieron, me voy a poner por aquí, voy a dar un clic derecho, voy a columnas y solo le doy clic aquí donde dice modos, de manera que me activa esto. Así que yo puedo tener acceso o hacer un switch entre estos dos paneles, ¿no? O otra forma fácil es presionando F4. Con F4 también puedes hacerlo aparecer. Esto es muy importante, me detuve a enseñárselos porque muchas veces After Effects no viene así, así de que ahora ya lo sabes. Otra cosa muy importante es que vean, voy a retroceder esto por aquí, voy a presionar S para la escala y voy a agrandar mi footage. Imagínate que tú quieres pues un zoom un poco más grande. Para mí es sumamente importante tener control de mis layers, de mis capas, de mis textos, y a mí siempre me gusta ver los bordes. Es posible que a ti no te aparezca. En esta parte aquí donde dice View o Vista, debes estar seguro de que tienes activado los controles de los layers o de las capas que ves aquí, porque es posible que te aparezca así. Entonces siempre los seleccionas, pero no puedes ver. Y es importante que los mires para que tú vayas pues teniendo cuidado, ¿no? Si de pronto quieres mover el video, por ejemplo, así. Esto te indica, ¿no? Hasta dónde está el límite del footage y pues cómo puedes trabajar sin que pues tengas ningún error. Algo muy interesante también es que te darás cuenta que cuando empieces a crear sólidos aquí en After Effects, por ejemplo, voy a ir a capa, voy a ir a nuevo y voy a crear un sólido. Voy a dejarle ese nombre así y estos atributos de 1920 por 1080 y ese color. Voy a presionar OK. Al hacerlo, verás que se crea una carpeta también. ¿Ves esta carpeta que dice sólidos?
Bueno, pues aquí está el sólido que acabamos de crear. Esto es muy interesante también para que pues no te pierdas, ¿no? Si de pronto creas un sólido, pues sabes que lo puedes encontrar aquí sin ningún problema. Otra herramienta que te va a ayudar mucho a la hora de trabajar es esta. Vean, por ejemplo, voy a crear un texto. Voy a poner, por ejemplo, naturaleza. Vean, voy a agrandar el texto aquí. Y voy a ponerle una sombra quizás. Voy a venir a efecto. Voy a ir a perspective y voy a darle un drop shadow. Ya lo tengo por aquí. La distancia, vean que está en 5. Si yo lo alejo un poquito más, le da un poco más de profundidad, ¿no? Se mira mejor. Voy a dejarlo quizás por ahí. Y la suavidad, así está bien. Muy bien. Aquí tenemos otras herramientas que son muy interesantes. Vean, si yo le doy clic por aquí, verán que aquí hay una parte que se llama Title Action Save. Esto es muy bueno. Si tú lo activas, verás que te da esta especie de, bueno, de varios recuadros aquí, donde esto te puede ayudar a centrar tu texto. Vean, si yo me pongo por aquí en la R, por ejemplo, pueden ver esta cruz aquí en el centro. Bueno, esto te ayuda muchísimo para que vayas centrando tus textos, pues que te vayan quedando bien, ¿no? Puedes irlos colocando de esta manera u otra forma también que te puede ayudar mucho. Creo que es la más típica. Te vienes aquí donde dice Window y das clic aquí donde dice Align. Verás que se activa esta parte aquí. Si yo comienzo a dar clic aquí, verás que mi texto comienza a moverme de acuerdo a los parámetros que le estamos dando, ¿no? Esto va para la parte de arriba, esto va para el centro. Y pues esta es otra muy buena manera con la que puedes centrar tus textos. Otra manera que puedes utilizar también es utilizando el snapping. Si yo lo activo aquí y ves que muevo el texto, verás que After Effects inmediatamente comienza a sugerirme, ¿no? O a indicarme cuál es el centro de mi composición y pues dónde me queda mejor el texto. ¿Ven eso? Es muy importante esto. En este caso voy a desactivar el snapping, voy a reducir el tamaño de ese texto y simplemente lo voy a poner por aquí. Ahí me parece que está bien. Muy bien, y hablando de textos, en la siguiente clase hablaremos y profundizaremos un poquito más sobre este increíble tema. En esta clase hablaremos sobre los shortcuts o los atajos y te garantizo que el 100% de las veces que trabajes en After Effects vas a tener que utilizarlos. Vamos a comenzar. Les he dicho que para crear una composición podemos dar clic aquí o venir a esta parte aquí donde dice composición y crear una nueva composición. Pero bueno, otra manera de poder hacerlo es presionando Control N. Y vean que nos aparece esta ventanita donde nos pregunta qué clase de preset vamos a utilizar, el tiempo y los frames. En este caso voy a dejar todo como está. Voy a presionar OK y ya tengo por aquí mi composición. Ahora con Control Y puedo crear un sólido. Voy a ponerle de nombre background y voy a dejarle este color quizás un poco más oscuro por ahí. OK y voy a dar OK. Vean, ahí ya tengo mi composición y tengo un sólido listo. Ahora quiero mostrarles cómo dominar las coordenadas en un texto, en un video o en cualquier otro archivo que traigan acá. Vean, para eso voy a crear un texto, voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir algo por aquí. Por ejemplo, motions. Voy a tomar mi puntero y lo voy a poner por acá, así. Ahora lo siguiente que quiero mostrarles es esto. Teniendo seleccionado el texto, en este caso, si tú presionas por ejemplo T, te va a dar acceso a la opacidad. Si yo muevo este 100 hacia atrás, vean que comienza a disminuir la opacidad. ¿Ven eso? Muy bien, voy a dejarlo por aquí para enseñarles otro atajo. Si presionas Control Z, regresas a un punto a donde estabas anteriormente. Esto es muy importante, es como Photoshop. Bueno, ahora, teniendo seleccionado el texto, si yo presiono, por ejemplo, R, me va a dar la capacidad de mover la rotación. Vean, si yo muevo esto aquí, pues comienza a rotar. Si ven que el texto está tirando de aquí, bueno, es porque ahí tiene el ancla. ¿Se dan cuenta de eso? Es muy importante todo eso. Bueno, con Control Z, una vez más, regresamos a donde estábamos. Ahora, si yo presiono, por ejemplo, S, me va a dar la capacidad de poder mover la escala. ¿Ven eso? Lo puedo hacer muy grande o lo puedo hacer muy pequeño. Con haber hecho eso. Muy bien, ahora voy a dar Control Z. Y si yo presiono P, me va a dar acceso a la posición del texto. De esta manera yo lo puedo mover, ven eso, hacia arriba de esta parte, o lo puedo mover hacia los lados con esta otra coordenada de acá. ¿Ven eso? Este que está aquí, con esto lo muevo hacia arriba o hacia abajo, y con esto lo muevo hacia los lados. Otra cosa que debes saber y que se utiliza mucho es la duplicación. Por ejemplo, si yo quiero duplicar este texto, lo selecciono y presiono Control D.
De esa manera yo selecciono el texto. Y vean, aquí les voy a enseñar otro truco más. Si yo muevo ese texto o lo sujeto al que acabo de duplicar, vean que por más que yo intento ir derecho, pues de cualquier manera tu pulso siempre tiembla y no lo haces correctamente. Pero vean de que si yo presiono Shift al momento que lo estoy moviendo, vean que me lo empalma perfectamente bien ahí. ¿Ven eso? Es muy bueno, ¿no? Bueno, ahora lo voy a soltar y lo dejo ahí. Otra cosa que te quiero mostrar, ahora voy a tomar mi herramienta de texto y solo voy a cambiarle de nombre a eso. Por ejemplo, After Effects. Muy bien, ahora vamos a presionar S, recuerdan, para la escala, y voy a reducirle el tamaño. Vean, voy a dejarlo por ahí. Ahora voy a moverlo y voy a presionar Shift para que me lo empalme. ¿Vieron eso? Inmediatamente lo hace. Muy bien, otra cosa importante que quiero mostrarles es, por ejemplo, a veces cuando tenemos dos textos como estos o cualquier otro archivo, pero quieres enfocarte en uno de ellos. Yo, por ejemplo, quiero enfocarme en este que dice Motion aquí, pero no quiero ver este que está aquí abajo. Así de que para eso, sujeto este que dice After Effects y puedes callarlo. Aquí ves este ojito, solo lo callas y lo desactivas. U otra forma es, por ejemplo, si solo quiero enfocarme en el que dice Motion, lo sujeto y ves este pequeño punto que está aquí. Si yo le doy clic ahí, desaparece todo lo demás, incluso el background. ¿Vieron eso? Si yo le doy clic por aquí, van a ver que no tengo background. Esto está desnudo completamente. Entonces esto es muy bueno a la hora de que quieres enfocarte en un solo archivo o en un objeto para poder editarlo y poder trabajar con él. Muy bien, voy a quitarle ese puntito y van a ver que todo regresa a la normalidad. Otra cosa es que de pronto estamos moviendo, ¿no? Algún texto, estamos moviendo y de repente tocamos otra cosa que no queremos, como por ejemplo el background, el sólido que creamos. Entonces esto puede ser como muy tedioso o molesto a la hora de estar trabajando. Vean, voy a dar control Z para que se ponga donde estaba. Y una forma de anclar esto aquí o de que no se mueva es que sujetas el background, por ejemplo, y ves este candadito. Bueno, solo le das clic ahí y ahora no habrá poder en el mundo que mueve esta cosa. Eso no se va a mover. Así de que de esta manera te puedes enfocar en trabajar con tus otros elementos, en este caso los textos, ¿no? Estas coordenadas y pequeños atajos que te acabo de dar, como dije al inicio, las vas a utilizar todo el tiempo en After Effects, así que no las olvides. Las precomposiciones son muy importantes en After Effects. Aparte de que te hacen la vida más fácil, te ayudan a trabajar ordenadamente. Vean, tengo una escena ya lista por aquí y voy a crear algo para que empecemos a aplicarlas. Por ejemplo, voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir una frase por aquí. Por ejemplo, voy a escribir nunca te rindas en inglés. Voy a presionar S para la escala y voy a acomodarla donde me parezca que se mira bien. Por ejemplo, ahí. Ahora control D y voy a arrastrar esto por acá para completar la frase. Tomo mi herramienta de texto y voy a escribir. Muy bien, voy a presionar S también en este texto y voy a aumentarle el tamaño porque quiero que tenga más o menos el tamaño del texto de arriba, el largo, vean, así. Ahora control D nuevamente, lo arrastro y termino con la última palabra. Up. Así, y quizás voy a aumentarle también el tamaño porque quiero que tenga el mismo tamaño de la de arriba o el mismo largo. Muy bien, me parece que está bien ahí. Ahora vean, yo quiero moverlas todas porque necesito espacio aquí abajo. Y es aquí donde comienza esto de las precomposiciones. Entonces algo que yo puedo hacer es, por ejemplo, vean, voy a cerrar estas pestañitas aquí donde le cambié la escala. Yo puedo seleccionar el primero, luego presiono control para seleccionar los otros textos, así. Y luego ya seleccionados yo puedo moverlo hacia arriba. ¿Ven esto? Es una manera de mover todo al mismo tiempo. Pero ¿qué tal si de pronto yo me pongo a trabajar en otra cosa y ya los deselecciono de esta manera? Y luego, por ejemplo, yo quiero ponerlos en otra parte. Puedo pasarlo letra por letra, así, lo cual sería muy tedioso. Y aparte de tedioso, pues no muy bueno para trabajar. O podría ser lo mismo, presionar control y volverlos a seleccionar todos. Bueno, ya que tenemos todo esto seleccionado, así de esta manera, vamos a venir a capa. Vamos a venir aquí donde dice precomposición. Y vamos a dar clic ahí. Al hacer eso, verán que se abre esta ventana donde nos pregunta qué nombre le queremos dar a esta nueva precomposición. En este caso, como son textos, pues vamos a ponerle ese nombre. Textos.
así. Y solo presionas OK aquí. Muy bien, ahora pueden ver que todo se ordenó en esta precomposición. Y ahora teniéndola seleccionada, yo puedo moverlo a una posición. Puedo también presionar S y reducir la escala si de pronto siento que el texto está muy grande para la nueva posición que quiero. Y ya simplemente lo acomodo. ¿Ven eso? Sin ningún problema. Ahora voy a ponerla aquí, en la posición original. Voy a dejarla ahí. Ahora vamos a poner los logos de nuestras redes sociales. Tengo por aquí unos, voy a ponerlos por acá. Y voy a ponerlos aquí más o menos, que empalme con el texto. Y también imagina que quieres poner el logo o el nombre de tu canal de YouTube. Vamos a presionar S también para reducirle la escala porque está muy grandulón. Y vamos a ponerlo aquí abajo, por ejemplo. Qué sé yo, por ahí. Muy bien, y esto es igual. Si de pronto queremos mover los logos a otra posición, tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con los textos. Así de que vamos a seleccionar nuestros logos. Control, selecciono los logos de mis redes, vengo a capa, precomponer, y como estos son logos, pues vamos a darle ese nombre, logos. Muy bien, vamos a presionar OK y ahora ya tenemos precompuestos nuestros logos también. De manera de que si queremos, como dije, mover esto a otra parte, pues solo lo seleccionamos y ya podemos darle una nueva posición a nuestros logos. ¿Qué pasa si de pronto queremos modificar nuestro texto porque cambiamos de opinión? Bueno, eso es muy fácil. Seleccionamos la precomposición, damos doble clic y verán que se abre aquí la precomposición. Vieron que estábamos aquí, ¿no? En nuestra composición 1, que es la principal. Pero al dar doble clic en textos se abrió esto aquí. ¿Ven eso? Ahora sí tenemos acceso a letra por letra. ¿Ven eso? En este caso voy a tomar mi herramienta de texto y solo voy a cambiar, por ejemplo, esa frase. Voy a ponerle no give up, por ejemplo. Ahora si regresamos a nuestra composición 1, verán que se hace el update. También en los logos, si de pronto no nos gusta algo, le damos doble clic y ¿vieron esto? Se abrió aquí. Si de pronto queremos que, por ejemplo, el logo de YouTube esté un poco más separado, así, y ya estamos contentos con el resultado, regresamos aquí a composición 1 y verán que se hace el update. ¿Vieron esto? Bueno, esto de las composiciones nos ayuda a trabajar mucho más rápido y a llevar ordenado esto por aquí, porque se dieron cuenta que en cuanto más textos iba creando, se iba llenando esto aquí. Y cuanto más archivos, por ejemplo, el de los logos que iba agregando, pues iba llenando más esto aquí. Así que precomponiendo, aparte de que nos facilita manipular esto, también nos ayuda a trabajar ordenadamente. Otra cosa que pueden hacer, ven estos pequeños cuadros por aquí. Si tú le das clic aquí, puedes cambiarle de color. Por ejemplo, puedo poner un color púrpura a los textos. Incluso vean aquí, las esquinas, los sujetadores también se ponen del mismo color que le acabo de dar aquí. Y a los logos, por ejemplo, puedo darle un color verde, por ejemplo, qué sé yo. Le doy clic aquí. Y ven que los sujetadores se pusieron verdes. Son pequeñas cosas que te ayudan a trabajar ordenadamente y sobre todo te ayudan a distinguir tus precomposiciones y te ayudan a trabajar mucho más rápido y eficientemente. Muy bien, en esta clase hablaremos de los keyframes. Muchas veces hemos escuchado acerca de esto, pero no entendemos muy bien qué es o cómo funciona. Y bueno, básicamente un keyframe es un fotograma que se toma como referencia para lograr una animación. Pero vean, para entrar en materia, ¿qué les parece si mejor lo aplicamos? Vean, voy a crear una nueva composición. Voy a dejar estos atributos así. Voy a presionar OK. Voy a crear un sólido también con Control Y. Y voy a dejarle ese color. Quizás voy a cambiarle el nombre a background. Voy a dar OK. Muy bien, voy a ponerle un candadito para que no se mueva. Tengo por aquí un icono que nos va a ayudar en este tutorial. Voy a presionar S para la escala y antes de tocarlo voy a voltearlo para el otro lado, así que voy a quitar esta especie de cadenita que está por aquí. Bueno, voy a quitarlo y voy a ponerle a este 100 menos 100. Esto va a hacer que se voltee para el otro lado. Ahora voy a activarle nuevamente esta cadenita y voy a reducirle el tamaño. Voy a dejarlo por ahí para que lo veamos bien. Ahora voy a ponerlo por acá. Voy a presionar Control D para duplicarlo. Voy a arrastrarlo por acá. Control D nuevamente. Y voy a dejarlo por aquí quizás. Ahí me parece que está bien. Muy bien, ahora vamos a animarlos. Vamos a moverlos del punto A al punto B. Y para eso vamos a hacer una cosa. Voy a
presionar, voy a sombrear o seleccionar este, voy a presionar control sin soltar para seleccionar los demás. Ahora voy a presionar P para la posición, voy a dar un clic aquí, recuerda estar el inicio de la línea del tiempo, y voy a hacer que esto se tarde 3 segundos en llegar a su posición. Ahora lo arrastro así y voy a dejarlo por aquí. Ahí me parece que está bien. Voy a reducir la línea del tiempo, quizás un pelín así, y vamos a darle clic en previsualizar a ver qué tenemos. Pues bueno, ahí tenemos un movimiento ya del punto A al punto B de este icono de este carro. Y bueno, si pusieron atención, cuando vieron que le di clic a la posición y luego me moví hacia acá, se comenzaron a escribir estos keyframes y aparecieron estos rombos por aquí. Bueno, vamos a comenzar a probar con el primero, con este de aquí arriba. Vean que voy a sujetar así con el mouse, así. Voy a sujetar estos dos keyframes y voy a posicionarme en uno de ellos. Voy a dar clic derecho, voy a ir al asistente de keyframe y vamos a probar este que se llama Easy Ease. Así que vamos a darle un clic por aquí y ahora vean que cambió su forma. ¿Ven eso? Parece un reloj de arena, ¿no? Bueno, si le damos clic en previsualizar, verán que se comporta diferente. Este Easy Ease lo que hace es que arranca calmado, tranquilo, como ven, luego acelera y luego al final se tranquiliza. ¿Ven que los tres llegan al mismo tiempo? Bueno, ahora vamos con el segundo, voy a sombrearlo también. Así, vamos a dar un clic por aquí, asistente de keyframe, y vamos a probar el segundo que se llama Easy Ease In. Vean, vean que cambió la forma también. Son como unas flechas, ¿no? Apuntando hacia adelante. Si le damos clic en previsualizar, verán que este se precipita un poquito más. Ven qué sencillo es modificar los keyframes y con esto le vas dando como dinamismo a tus animaciones. Ok, vamos a probar el otro. Voy a sombrear el carro de abajo, este de acá. Voy a dar un clic igual, asistente, y vamos a dar clic en este que se llama Easy Ease Out. Muy bien. Ahora veamos cómo se ven los tres. Vean que esto lo puedes aplicar a los textos. Generalmente lo puedes hacer con un video también o alguna capa que quieras animar. Pero generalmente los keyframes se utilizan en la animación de esta clase de cosas, como cuando estás animando personajes o cosas así. Es aquí donde se utilizan los keyframes. Y hay otra clase de keyframe. Vean, voy a utilizar quizás sí, este que acabo de mover por acá. Vean, voy a moverlo un pelín por acá. Quizás voy a tomar mi herramienta de Pen Tool, pero voy a utilizar esta que se llama agregar un vertex. Ven que tiene este símbolo de más ahí. Bueno, lo sujetas y voy a ponerme quizás por aquí. Le voy a dar un clic. Al hacerlo, vean que agrego aquí, voy a cambiar mi puntero. Vean que agrego aquí un punto que puedo modificar. Vean, esto puede ser de pronto un poco así, como que da miedo mover esto, pero no te preocupes. Solo tienes que practicar un poco. Y solo quiero que el carro tenga esa curva. Vean eso. Y al final, pues parece que llega un poco tarde, ¿no? Que los demás. Pero vean, ¿cómo hacemos para que esto sea un poco más suave? Porque vean que ahí está otro keyframe que no tiene nada que ver con estos otros aquí. Vean, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sombrear los tres. Ahora voy a presionar control sin soltar y voy a dar clic a uno de ellos. Vean que regresaron a su estado original. Ahora si yo le vuelvo a dar clic nuevamente se ponen redondos. Esto lo que hace es suavizar un poco más esa curva que acabo de mover por ahí. La suaviza y la hace ver pues un poco más smooth. Quizás no lo notes ahorita, pero ya que tú lo estés practicando te darás cuenta que sí. Y funciona muy muy bien. Ahora vean, voy a borrar este por acá. Le voy a dar clear. También voy a borrar este por acá. O quizás voy a dejar ese, voy a borrar el de arriba para que nos quede en el centro este. Y vean, voy a sombrearlo. Así. Voy a presionar control sin soltar para que regrese a su estado original. Esto que ven aquí. Ya saben, se mueve del punto A al punto B. Vean, teniendo seleccionado los keyframes, damos clic por aquí. Vamos a ir al asistente de keyframe y vamos a darle el Easy Ease. O puedes presionar F9 en tu teclado. Le das clic ahí. Y verás pues que tenemos la primera animación que vimos, que empieza suave, luego acelera y luego se tranquiliza en el fondo. Hay otra manera de poder modificar esto manualmente. Vean, teniendo seleccionado así o sombreados nuestros keyframes, vamos a dar clic a esta herramienta. Esto se llama el editor gráfico. Si yo le doy clic aquí, verán que me aparece esta curva. Y esto está interesante porque te da mucha más información.
¿Ven esto como desciende aquí? Bueno, esto significa lentitud. Entre más se acerca al pico significa velocidad. Es más, vamos a darle clic en previsualizar y ven que sí, lo que les digo es cierto. Comienza suave, luego en el centro se acelera y luego se tranquiliza otra vez. ¿Cómo hacemos si de pronto queremos que el carro arranque con dinamismo al inicio y se tranquilice? O al revés, que empiece tranquilo y termine con dinamismo, ¿no? Vean que esto es muy fácil. Si no te llegase a aparecer esto por aquí, tranquilo, no entres en pánico. Puedes ir a esta cajita que está aquí a la par de este ojo, le das clic y tienes que asegurarte que tienes activado esto, el editor de velocidad. ¿Ok? Así como lo tengo yo. Entonces tendrás acceso a esto. Vean, si yo selecciono por aquí una de estas patitas, verán que se seleccionan las dos. Si yo de pronto quiero que el carro arranque enérgico, ¿no? Vean, yo solo sujeto esto por aquí y lo arrastro hacia acá. De esta manera. Te voy a enseñar otro truco. Vean, voy a dar control Z. Si tú estás moviendo esto y de pronto se te mueve hacia arriba o hacia abajo, así, ven de esta manera. Ok, lo que tienes que hacer al momento de moverlo, presiona Shift y verás que no habrá manera que se mueva esa cosa. ¿Ven cómo va derecho ahí? Bien, un pequeño truco. Bueno, ahora si le damos clic en previsualizar, verán que el carro arranca súper rápido y se detiene al final. ¿Ven eso? Está muy bueno, ¿no? Estas son cosas bien sencillas, pero que le dan un dinamismo muy bueno a tus animaciones que al final pues se nota, ¿no? Y ahora pues si doy control Z y ahora arrastro presiono Shift y lo arrastro hacia acá, esto hará que pues que sea al contrario, que el carro arranque así medio haragán y al final pues acelere, ¿no? Lo cual también está bueno para una idea de animación. Así de que esta es otra manera en la que tú puedes utilizar los keyframes utilizando el editor gráfico para que puedas lograr animaciones muy buenas. Los textos son sumamente importantes y esta vez hablaremos sobre este increíble tema. Vean, para comenzar voy a crear una nueva composición. Voy a dejar ese nombre y este preset de 1920 por 1080 y 5 segundos en este caso. Voy a presionar OK. Voy a crear un sólido para que esto no esté tan aburrido por ahí. Voy a ponerle background y voy a dejarle ese color. Muy bien, quizás voy a ponerle un candado a esto para que no se mueva. Bien. Ahora, quiero comenzar dando clic aquí en la herramienta de texto, como han estado viendo en los ejemplos anteriores, así como se crea un texto. Voy a poner, por ejemplo, logo por aquí. Y este texto, vean, lo voy a dejar así grandulón a propósito, porque mi interés es que ustedes pues puedan ver bien y aprender. Vean, vamos a comenzar con esta parte de aquí. Quizás no te aparezca así a ti, quizás te parezcan los presets, así como esto, así de que para moverte entre ellos, dando clic en esta flechita, puedes venir a esta parte donde dice caracteres. Y pues aquí nos vamos a enfocar en esto. Antes que nada, vean, yo tengo una letra sumamente grande aquí. Ven esta parte aquí donde están estas dos T, de hecho ahí lo dice, que es donde puedes manejar el tamaño, ¿no?, de la fuente, así. Es así como lo dominas o controlas el tamaño de la fuente. Esta otra parte que está aquí, para entenderla, vean, voy a agregarle algo más a esta parte donde dice logo. Voy a dar Enter y voy a ponerle diseño. Así, vean que se escribió encima del texto, así de que con esta parte de aquí movemos la distancia que hay entre estos textos. Esto es muy bueno porque tenemos total control sobre lo que sucede y sobre la distancia de cada texto, ¿no? Así de que voy a dejar esto por aquí. Muy bien, ahora voy a sujetarlos y voy a centrarlos por acá. Para eso funciona esta otra parte de aquí. Esta otra parte de aquí nos habla acerca del esparcimiento. Vean que esto está muy fácil de entender. Y esta otra parte de aquí donde dice métrico, si yo lo pongo así, por ejemplo en Optical, me cambia. ¿Vieron cómo cambió eso? Tiene que ver básicamente, bueno, de hecho aquí lo dice, tiene que ver tiene que ver más que todo con la simetría, pero no voy a tocar eso. Esta otra parte de aquí, que tiene estas tres barras, si yo muevo esto de aquí para acá, automáticamente le activo una especie de contorno, ¿no?, o de stroke. Vean que aquí lo dice. Si yo le doy clic aquí, podrán ver que hay otras opciones, las cuales pueden ir tocando. Vean, si yo toco esto, lo hace un poco más delgado. ¿Ven eso? ¿Cómo controlo el color que tiene este contorno? Si me voy a esta parte de aquí, ven esta parte negra. Si yo le doy clic aquí, nuevamente, vean que de aquí puedo controlar el color, ¿no?, que va a tener ese contorno, el contorno de nuestros textos en este caso. Vean, voy a dar OK así, en ese color. Pero en este caso yo lo voy a desactivar. ¿Cómo lo desactivamos? Ves esta parte aquí, esta cajita que tiene
una especie de barra diagonal en rojo. Bueno, si le doy clic aquí, me lo desactiva. ¿Ven eso? Bueno, esto es muy importante. Y ahora aquí en esta parte de abajo, este 100 que está aquí, esto me habla acerca de, pues, si quiero agrandar el texto de esta manera, lo cual no recomiendo mucho a menos que tu trabajo lo exija. Igual esta otra parte de aquí, vean, porque deforma mucho el texto, así de que pues no te recomiendo utilizarlo mucho. Y esto tiene que ver con la posición, vean, tiene que ver con la posición, pero eso casi no los utilizo porque si yo me quiero mover lo hago manualmente de esta manera. Ahora vean, teniendo seleccionado este texto, voy a eliminarlo, voy a darle clear y voy a crear uno nuevo. Vean, quiero que veamos algo muy interesante. Voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir la misma palabra, logo, vean. Y quiero detenerme un segundo para mostrarles algo muy interesante en esto. Vean, si le doy clic a esta parte aquí, verán que aquí puedo navegar entre un arsenal increíble que tengo de fuentes. Y si ponen atención, verán que aquí en la parte izquierda hay unas estrellas, ¿no? A la par del nombre de cada fuente. Pero también verán que hay algunas fuentes que tienen una estrella de color azul. ¿Ven esto? Bueno, ¿para qué funciona o para qué sirve esto? Cuando a mí me gusta mucho una fuente y que yo sé que es una fuente que voy a utilizar mucho, le doy clic a esta estrella y se torna azul. Si vengo a esta estrella que está aquí arriba, verán que aquí dice mostrar las fuentes favoritas. Esta es una especie de carpeta. Si yo le doy clic, verán que es una especie de carpeta donde están todas las fuentes que son mis favoritas. Y esto es bueno porque puedo navegar rápidamente y no tengo que estar buscando entre este arsenal, entre esta montaña de fuentes. No tengo que estar buscando la fuente que yo ocupo, de manera que si le doy clic aquí, por ejemplo, quiero usar otra que se llama Typography o utilizar esta que se llama Lambuk, que me gusta mucho también, pues solo dando clic ahí puedo cambiarlo, ¿no? De esta manera. Ahora vean, vamos a ir a estas dos flechitas que están por aquí, vamos a dar clic aquí, vamos a ir a efectos y preset y verán que aquí está nuestra cajita de preset donde buscamos todos los efectos. Y verán que aquí hay muchos, pero vamos a escribir, por ejemplo, aquí vamos a escribir 3D. Vamos a cerrar esta carpeta y vamos a volverla a abrir, esta que dice textos. Y verán que aquí hay un arsenal increíble que tiene que ver con animación de textos. Y hay muchas personas que no saben que After Effects ya trae muchos presets de animación para el logo. Esto viene muy bien a la hora que estás trabajando y no tienes tiempo de animar un texto manualmente, pues puedes echar mano de esto. Vean, voy a abrir esta que dice 3D, por ejemplo. Voy a dar clic por ahí y voy a estar al inicio de la línea del tiempo y voy a sujetar el preset. Vean que solo le doy clic y lo arrastro sin soltarlo. Y vean que cuando lo pongo sobre el texto me aparece este rectángulo donde me está indicando, ¿no?, que lo tengo sujeto, así de que lo suelto. Y al hacerlo, vean, voy a dar clic en previsualizar. Verán que ya tengo una pequeña animación ahí, sencilla, pero ya es una animación. Vean, otra cosa importante que debemos tomar muy en cuenta o que debemos aprender es a tener el control sobre las animaciones que hacemos, en este caso sobre el texto. Yo quisiera que, por ejemplo, esta animación o la intro que tiene cada letra fuera más rápido, porque imagina que tu proyecto lo demanda. Vean, teniendo seleccionado el texto, presiono U, pero vean, en este caso yo voy a sujetar este último keyframe, solo le doy un clic ahí, vean que se pone de color azul. Si yo lo arrastro y lo pongo, por ejemplo, aquí en el segundo 1, esto hará que mi animación se vuelva más rápida. Vean eso. Mucho más rápido. ¿Y qué pasa si yo quiero que al inicio del video, yo no quiero que el texto aparezca, sino que aparezca, por ejemplo, en el segundo 3? Aquí voy a poner aquí la línea. Bueno, lo que puedo hacer es con el mouse sujetar los dos diamantes, los arrastro así y los pongo aquí en el segundo 3, que es donde yo quiero que aparezca el texto. Así de que me voy al inicio, le doy clic en previsualizar y verán que no pasa nada al inicio. Hasta el segundo 3 comienza a desarrollarse. Así de que esto es muy importante porque es así como mantienes el control y velocidad sobre la animación de tu texto. Vean, voy a dar control Z a todo esto para que el texto quede sin ningún preset. Y aquí creo que va a depender mucho de ti. Yo te aconsejo que explores uno por uno. Vean, voy a sujetar otro al azar. Que explores uno por uno y que vayas viendo cuál es el que te gusta. ¿Vieron esto? Esto es totalmente diferente a lo que acabamos de ver. Este no es un intro, este es un out. Vean, porque el texto está ahí y lo que hace es sacarlo de la pantalla. Esto está bien porque no quieres que el texto esté todo el tiempo en una composición, ¿no? Vas a querer en un dado momento pues que el texto salga y que lo haga con estilo. Bueno, esto es una muy bonita manera y esto nos lleva a esta otra carpeta. Vean, esta otra
Aquí hay una que se llama Animate In, que tiene que ver con intros, ¿no? Como el que acabamos de ver para los textos. Y esta otra que se llama Out. Vean, si yo le doy clic por aquí, van a ver que tiene algunos. Imagínate que tu texto ha estado por aquí un buen rato, pero quieres que en el segundo 2 se vaya. Si yo sujeto, por ejemplo, esta y la pongo por aquí, verán que a partir del segundo 2 va a comenzar esto a moverse. ¿Ven eso? Vean, voy a ponerlo al inicio. Vean, no pasa nada al inicio, hasta el segundo 2 comienza esto a moverse, ¿no? Y a salir. Así de que esto es muy bien, muy bueno para que tú tengas este preset que quiten los textos de tu pantalla, ¿no? Vean. Y así hay una gran infinidad, vean. Este que se llama Misceláneos a mí me encanta. Esto tiene unos presets increíbles y tiene muchísimos. De hecho, yo utilicé uno de estos. Al inicio de cada clase tú ves que la parte donde dice curso básico, cada letra tiene un pequeño brinco, ¿no? Bueno, pues utilicé este que se llama Sequential Jump. Así de que vean, solo lo sujeto y lo voy a poner. Vean, qué importante esto. Iba a ponerlo, pero vean dónde tengo la línea del tiempo. Esto es importante porque donde tengas la línea del tiempo, ahí comenzará la animación. En este caso, yo quiero que comience aquí, al inicio. Así de que si yo lo pongo aquí, vean que ahí están los keyframes, ¿ven eso? Si yo le doy clic en previsualizar, verán que ahí tenemos la animación. Y me gusta mucho porque anima letra por letra. Eso lo hace ver muy, muy dinámico. Así de que, muchachos, aquí es de que ustedes sean un poquito más curiosos y pues que comiencen a explorar a ver pues qué animación se adapta a tu trabajo o a lo que tu proyecto demanda, ¿no? Aquí hay una gran cantidad de cosas que solo basta que tú seas curioso para ir viendo, como dije, cuál es la que más te gusta, ¿no? Así de que en la siguiente clase voy a mostrarles cómo animar esto manualmente y de manera más profesional. Vamos a aprender un poquito acerca de cómo tener el control del tamaño y de la rotación y de las otras coordenadas que ya aprenderemos en el siguiente tutorial. En esta clase aprenderemos a animar un texto de manera manual y también aprenderemos a darle una sombra que lo haga ver muy profesional y sobre todo con mucho acento. Vamos a comenzar. Voy a dar clic aquí en nueva composición. Voy a dejar estos atributos así en alta definición, 1920 por 1080 y 5 segundos en este caso. Muy bien, también vamos a crear un sólido para que esto no se mire tan aburrido. Vamos a ponerle de nombre background y voy a dejarle ese color, me parece que está bien. Vamos a dar OK. Voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir algo por aquí. Una frase que nos define mucho a nosotros los diseñadores. Y vean, voy a dejar quizás este tamaño por aquí por el momento. Vean, ya que tengo esto listo por aquí, sabemos que podemos modificar el tamaño de un texto presionando S. Y sabemos que podemos pues modificarlo, ¿no? Pero bueno, quiero mostrarles que hay otra manera un poco más avanzada de poder manejar esto. ¿Qué pasa si tú quisieras disminuir el tamaño de este texto? Pero vean que al hacerlo aquí se disminuye todo el bloque de textos, o sea, lo hace todo de una vez. Pero vean, una manera de poder hacerlo es esto. Vean, voy a cerrar esta pestaña, la voy a volver a abrir. Y al hacerlo verán que hay una parte aquí que dice animador. Esto es muy interesante, vean, si yo le doy clic aquí, verán que se me abre una pestaña con muchas opciones. En este caso, verán que tengo acceso también al ancla, a la posición, a la escala, para distorsionar o la rotación, la opacidad también. En este caso, yo voy a escoger la escala. Vean que al hacerlo, aparecen unas cruces aquí. Esto desde ya me está diciendo que ya tengo el control de cada carácter, de uno por uno. Vean que aquí está. No es la misma escala que estábamos utilizando al inicio. Vean que esta es una escala que está debajo de una nueva opción que nos ha aparecido aquí, de esto que se llama animador 1. Vean que si yo muevo la escala, ahora mismo está en 100, si yo la disminuyo, vean que ahora tengo el control. O esto disminuye de diferente manera. ¿Ven eso? Ya no lo hace todo el bloque, ¿no? Sino que lo hace letra por letra, lo cual es muy interesante para lograr muy buenas animaciones. Vean, voy a eliminar eso que le había dado. Ahora voy a ir nuevamente aquí a animación, voy a dar un clic ahí y esta vez le voy a dar clic pero en posición. Vamos a darle clic ahí, pasa lo mismo, aparece esta parte aquí y ahora vamos a ir a esta parte donde dice Add, que apareció junto con el animador 1. Le doy clic ahí, voy a ir a propiedades y quiero también mover o trabajar con la rotación de cada carácter, así que le doy clic ahí y vean que se va poniendo abajo de cada uno de ellos. Vean, primero escogimos posición, ¿no? Bueno, aquí está la rotación.
Ahora vamos a ir una vez más aquí donde dice Add. Vamos a ir a Selector y esta vez vamos a aplicar un Wiggle. Vamos a dar clic ahí. Y bueno, ya está por aquí el wiggle, pero antes de que otra cosa pase, vamos a comenzar a animar esto, porque si yo le doy clic, por ejemplo, aquí en previsualizar, verán que no pasa nada. Pero vean qué fácil es esto. En esta parte aquí donde dice posición y rotación, vean, voy a ponerme en posición. Por ejemplo, voy a dar una coordenada, voy a ponerle 10, por ejemplo. Vean que ya comenzó a moverse, apenas con eso. Y ahora aquí en rotación, le voy a poner un 20, por ejemplo, el doble. Vean, si le doy clic en previsualizar, verán que ya tenemos una animación muy bonita, muy dinámica. Está muy interesante y lo mejor de todo es que cada carácter se mueve independientemente del otro. Lo hace de una manera random. Como pueden ver, no está como robotizado, sino que se mira muy orgánico, muy natural. Vean, ¿cómo podemos hacer para dominar o modificar de pronto el ancla de cada texto? Porque si ponen atención, si yo le doy clic en previsualizar, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en la letra S, esta que está aquí. El ancla la tiene abajo, podemos saberlo porque si vamos a esta parte aquí donde dice más opciones, si yo le doy clic aquí, verán que aquí tengo las opciones del ancla, de hecho aquí lo dice. Si yo le doy clic a esta parte aquí, vean que aparecen estas crucitas. Si yo muevo este 0 que está por aquí, si yo lo muevo por ejemplo hacia la izquierda, vean que ahora el ancla va hacia arriba. Ven eso y los textos comienzan a modificarse. Voy a dejarlo ahí a propósito. Ahora si yo le doy clic en previsualizar, verán que ahora las letras parece que penden, ¿no?, de una soga o de un hilo. ¿Ven eso? Son cosas sencillas, pero ya con esto logras una animación completamente diferente a la que tenías hace 2 segundos. Así de que vean, yo en este caso voy a dejar el ancla, pero lo quiero dejar en el centro de cada carácter. Vean, voy a dejarlo por ahí más o menos. Esta animación me gusta mucho también. Está muy buena. Bien, ya que hicimos esto, ¿qué pasa si de pronto tú quieres que el texto sea un poco más enérgico? Quizás de pronto vas a tener algún trabajo que te lo demande. Vean, en esta parte aquí donde dice wiggle, si venimos a esta parte aquí donde dice wiggle por segundo, se comporta así porque cada 2 segundos tiene un wiggle o tiene un movimiento de estos. Vean, si yo lo paso ese 2, por ejemplo, a un número 5, verán que esto se va a poner muy enérgico. ¿Ven eso? Está muy interesante esto. Así de que voy a dar control Z para que regrese. Y bueno, ya que animamos esto, vean, voy a hacer algo. Voy a sujetar mi texto y voy a venir aquí a esta parte para cambiarle color. Voy a dar clic ahí y vean que voy a tomar el gotero y voy a copiar mi background. Así que parece que el texto ya no está, ¿no? Pero bueno, ahí está, lo único que tiene el mismo color. Ahora vamos a aplicarle una sombra. Teniéndolo seleccionado, vamos a venir a efecto. Vamos a venir a esta parte aquí donde dice Perspective y vamos a aplicarle un Drop Shadow. Otra manera como puedes encontrar esto es aquí en tu buscador de preset. Aquí, vean, yo ya lo tengo listo por aquí, pero si no lo llegases a tener, solo pones por ejemplo aquí. Vamos a escribir Drop. Vean que ni tienes que terminar la frase, ya te lo da aquí. Así que lo sujetas y se lo aplicas al texto. Y vemos que ya tenemos por aquí un par de cosas. Vean, voy a moverle la distancia un poquito aquí para que vean cómo funciona. Y vean que tenemos absoluto control de la sombra. Tenemos acceso al color, si queremos cambiarla de color. La opacidad, vean, podemos hacerlo muy negro o muy suave. ¿Ven eso? Bueno, también aquí tenemos control de la dirección, a dónde queremos que la sombra vaya. ¿Ven eso? Es muy interesante. También, como dije, la distancia, que es lo que acabo de mover ahorita. ¿Ven eso? Y la suavidad, que en este caso es justamente lo que vamos a mover. Voy a poner esto en 5 como estaba al inicio y la suavidad voy a comenzar a aumentársela. Vean que al hacerlo nos da este efecto muy interesante, muy bonito. Muy bonito. También podemos dar clic aquí para que solo se vea la sombra de nuestro texto. ¿Ven esto? Esto nos hace o nos permite lograr unos efectos muy interesantes. Voy a dejarlo así como está. Y ahora voy a sujetar mi texto y voy a dar control D para duplicarlo, solo que en este caso no quiero que tenga más sombra, así de que podemos hacer dos cosas. Vean, podemos callarlo dando clic en esta parte donde dice FX, lo puedo callar, o lo puedo sujetar, venir a edición y darle clear para que lo borre completamente. Bueno, teniéndolo sujeto, voy a venir nuevamente aquí a carácter y voy a cambiarle el color, pues porque quiero que tenga un color diferente, y voy a ponerlo blanco. Vean. Voy a dar OK. Ahora regreso al inicio de la línea del tiempo y le doy clic en previsualizar. Vean que con ese simple paso que dimos logramos esta animación muy bonita. Vean, voy a disminuir la línea del tiempo por aquí, por ejemplo, y vamos a darle clic en previsualizar.
Vean que con solo haber hecho eso hemos logrado una animación muy interesante con textos. Ese otro texto que le dejamos atrás del color del background le da un acento muy bonito, y también la sombra. Esta es una manera muy sencilla pero muy efectiva con la cual puedes animar tus textos. Existen diferentes maneras de crear figuras en After Effects, y una de ellas son los shape layers o capas de forma. Se trata de figuras geométricas que pueden crearse desde el menú superior de la propia interfaz de After Effects. En esta clase hablaremos de los 4 principales tipos de shape que podemos crear en After Effects. Vamos a hablar acerca de los shape primitivos, de los shapes que son un poco más complejos, de los shape de textos y por supuesto de los shape creados a partir de vectores. Bien, vamos a comenzar con los primitivos. Voy a crear una nueva composición. Voy a ponerle principal de nombre y voy a dejar estos atributos así. Vamos a dar OK. Muy bien, vamos a acomodarnos bien y vamos a crear un fondo para que podamos ver bien qué es lo que sucede. En esta parte de aquí verán que tengo esta herramienta que es la herramienta de formas o de shapes. Aquí encontraremos 5 diferentes plantillas. Tenemos el rectángulo, tenemos el rectángulo redondeado, tenemos la herramienta elipse, tenemos el polígono y también tenemos la estrella, los cuales todos de ellos son increíbles para poder empezar a crear shape en After Effects. Pero vamos a comenzar con uno bien primitivo, el rectángulo. Vamos a dar clic ahí y vean que, como mencioné anteriormente, aquí tenemos acceso al fill, al relleno, ¿no? Y también por supuesto le damos un clic por aquí, podemos cambiarle el color que nosotros queramos. Y también tengo acceso para poder crear y cambiarle el color a lo que vendría siendo el borde, ¿no? Si queremos darle un contorno, por ejemplo, a un shape. Pero bueno, teniendo seleccionada esta herramienta, vean, solo voy a ponerme por aquí. Vean que mi puntero cambió. Ahora tengo una especie de cruz ahí, como de mira, y una estrella, ¿no? Que me sigue. Si yo le doy un clic aquí, vean que puedo comenzar a dibujar o a crear, ¿no? Una forma, un rectángulo, un cuadrado, lo que yo quiera. Puedo comenzar a crearlo. Y pues les quiero dar un pequeño tip. Vean, voy a dar control Z. Si yo presiono Shift en mi teclado y luego arrastro esto aquí, siempre me va a formar un cuadro perfecto. Esto es por si de pronto pues no tienes tiempo, ¿no? de estar creando cosas así tan perfectas. Pues bueno, con Shift esto te ayuda para que puedas crear cosas así rápidas así y que puedas hacerlo de manera perfecta, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí, voy a dar control Z y así puedes ir explorando uno por uno. Por ejemplo, también este otro de polígono, vean, yo voy a dar clic aquí y vean que al no presionar Shift siempre puedo rotarlo, puedo darle diferentes tamaños, diferente dirección. Pero vean que al hacerlo con Shift, pues siempre se va a formar así, como que aparece medio serio, ¿no? Así bien formalito, ¿no? Entonces esto está genial, esto está buenísimo. Y bueno, esto yo pienso que debes darte la oportunidad de ir explorándolos uno por uno. Piérdele el miedo a esto. Como dije, de aquí puedes manipular el contorno si le quieres dar un grosor aquí. Y también esto, debo decirles, lo puedes controlar desde aquí. Cada vez que tú creas un shape, se abre esta otra pestaña que dice Polystar. Si le das clic aquí y eres más curioso, verás que aquí tienes varias opciones donde puedes controlar todo esto. ¿Recuerdan aquí el stroke que yo le di? Este grosor. Yo le di 53. Vean, aquí está también desde aquí lo puedes controlar. Vean, tiene el mismo número. Y también desde aquí puedes controlar el color, ¿no? Si de pronto quieres darle un color diferente, pues también puedes hacerlo desde aquí. Bueno, estos son los shapes primitivos, muy fácil, como pudieron ver, no es nada del otro mundo, ¿no? Y ahora vamos a meternos con los shapes complejos. Vean, les voy a enseñar cómo pueden editarlos y hacer algo más interesante de lo que acabamos de ver en este momento. Vean, voy a ir siempre aquí a mi herramienta de Shape y esta vez voy a utilizar esta que se llama estrella. Vean, voy a dar clic por aquí, voy a quitarle este relleno porque no lo quiero y voy a dejarle ese color blanco. Vean, voy a presionar Shift y voy a crear una estrella. La voy a crear grande a propósito para que veamos bien qué es lo que sucede. Y la voy a poner aquí en el centro de la pantalla. Vean, muy bien. Pues bueno, nada, tenemos una estrella. Hace un momento les dije que aquí en Polystar 1 podemos o tenemos acceso a muchas cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí donde dice Polystar Path 1, si yo le doy clic a esta pequeña ventana, vean que tenemos una gran cantidad de cosas aquí. Vean, voy a agrandar esto aquí. Necesito que miremos bien qué es lo que sucede. Bien, sí, ahora mismo tenemos una estrella de 5
puntos o picos. Vean, de hecho aquí lo dice. Tiene 5. Si yo lo aumento, pues puedo comenzar a crear. Vean que esto de los shapes me encanta, porque solo medio le toqué una cosa por aquí. Vean, ya hice otra cosa totalmente diferente. Vean, voy a regresarlo a como estaba. Y antes de comenzar, les voy a mostrar cómo pueden comenzar a deformar esto. Bien, en esta parte de aquí, aquí donde dice Add, le das clic aquí. Y aquí encontrarás esta parte que se llama Twist. Si le damos clic aquí, vean que ya se deformó un poquito, ¿no? Como que agarró un ángulo diferente. Y se abre una nueva pestaña aquí, o se nos habilita una nueva pestaña llamada Twist, que es la que le dimos. Si yo le doy clic por aquí, vean qué fácil esto. Aquí en esta parte donde dice ángulo, ahora mismo está en 10, por eso se comporta así, por eso tiene ese ángulo. Si yo lo comienzo a mover así hacia la derecha, vean que puedo comenzar a deformarla y a crear algo totalmente diferente. ¿Ven qué fácil es esto? Y recuerdan, ¿no? Lo de Polystar Path, donde tienen el control de todo esto. Vean, si yo le comienzo a aumentar esto por aquí, vean que comienzo a crear otras cosas diferentes a partir de eso. Y si eres más curioso, ¿qué pasa si le tocamos la redondez del outer aquí, por ejemplo? Si yo lo comienzo a mover por aquí, vean que comienzo a hacerlo como más gordito. Recuerdan que estas como hélices estaban más flacuchas, ¿no? Bueno, se comienza a hacer más gordito. ¿Qué pasa si le tocamos la redondez del inner, por ejemplo? Vean, voy a arrastrarlo para el otro lado y vean eso. O qué pasa si lo hago hacia el otro lado. Vean que solo necesitas ser un poco curioso y puedes comenzar a crear formas bien complejas a partir de esto. Recuerdo que en mis inicios yo utilizaba esto para crear logos. Recuerdo que más de alguna empresa se contactó conmigo y utilizando esto tan sencillo que ven aquí, yo hice algún par de logos para algunas empresas. Y puedes regresar aquí al twist, puedes cambiarle el ángulo. Vean, aquí formamos una especie de no sé, de pétalos, ¿no? De una flor. Podemos hacerlo al contrario o podemos darle pues una increíble cantidad de formas, ¿no? Incluso podemos animarlos, ¿saben? Les voy a hacer una pequeña demostración. Voy a poner esto en 0. Vean, recuerda estar al inicio de la línea del tiempo. Aquí en el ángulo, ven este relojito que está aquí, ¿no? Ok, no olvides esto. Cada vez que haya un reloj en una opción, significa que puedes animar eso. Si yo le doy clic por aquí, verán que se escribió un keyframe aquí. ¿Lo ven? Voy a apartar la línea. ¿Lo ven? Bueno, si yo me adelanto, como por ejemplo acá, menos de un segundo, vean, rápido, y yo le muevo esto así, me voy a ir un poco agresivo, así, voy a reducir la línea del tiempo, presionando N, vean, y si yo le doy clic en previsualizar, verán que tenemos una animación sencilla, yo lo sé, medio acartonada, muy sencilla, pero ya tenemos algo por ahí. Y lo que quiero mostrarles con este pequeño ejemplo es de que los shapes son increíbles, de verdad. Yo conozco muchos artistas que dibujan sus personajes aquí. Así que puedes hacer grandes cosas a partir de esto. Así de que voy a dejar que tú explores más esto utilizando el deformador twist y tocando un par de cosas por acá. Voy a eliminar este shape. Vamos a darle eliminar. Y ahora vamos a hablar de los shapes a partir de textos. Y ahorita les explico por qué quisiéramos nosotros crear shapes a partir de textos. Vean, voy a tomar mi herramienta de texto y voy a escribir algo por aquí. Voy a escribir, por ejemplo, le voy a poner shape, así, forma. Voy a ponerlo por acá en el centro también para que para trabajar ordenadamente. Muy bien. Y ya que lo tenemos, vean, vamos a seleccionar nuestro texto, vamos a dar un clic derecho y vamos a venir a esta parte donde dice crear. Ahora vamos a seleccionar esta que dice crear shapes a partir de textos. Así que le damos clic, le va a tomar un segundo, menos de un segundo, y ven qué interesante. Parece que el texto sigue ahí, ¿no? Pero en realidad este ya no es un texto, este es un shape. Como lo sabemos, vean, aquí está el texto que yo hice. De hecho tiene el icono de texto, es este que yo tomé. Pero vean que ahora me lo cayó. Porque ahora a partir del mismo texto, utilizando la fuente, me hizo un shape. Vean qué increíble está esto. Voy a sujetar el texto y lo voy a eliminar porque pues ya no lo necesito. Lo voy a borrar y ahora me quedo con el shape. Vean que si yo abro aquí esta pestaña y voy a contenidos, verán que ahora tengo yo puedo manipular letra por letra. Y vean eso, ven todos estos puntos. Bueno, pues todos estos puntos, si yo comienzo a moverlos, por ejemplo aquí, puedo manipularlos y puedo comenzar a modificar el texto si de pronto yo quisiera hacer algo con eso, ¿no? Otra cosa interesante es que pues me hizo un shape para cada letra. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Para cada una de ellas, pues yo tengo acceso a poderlos modificar
y de pronto animarlo, como en el ejemplo que vieron anteriormente, ¿no? Y pues ya puedo yo mover esto por aquí y no lo sé, puedo empezar a crear a partir de esto y sobre la marcha pues ir viendo qué puedo ir haciendo, ¿no? Con esto que les estoy mostrando aquí, esto jamás podría hacerlo yo con los textos normales, no podría hacer yo esto. Así de que me parece que es increíble poder crear shape a partir de textos para poder lograr cosas diferentes, ¿no? Bien, vamos a tomar esta herramienta de texto y vamos o este texto, perdón, y vamos a borrarlo. Ahora vean, tengo por aquí un vector. Lo voy a arrastrar aquí a mi composición y antes de avanzar les voy a enseñar un truco. Vean que lo acabo de poner aquí. Si yo presiono S aquí para la escala, vean que está en 100%. Pero yo quiero agrandarlo porque necesito que ustedes vean bien esto también. Entonces lo voy a agrandar aquí, vean, lo voy a poner por aquí. Solo que al hacerlo, vean que fatal. Ya se pixeló todo, ¿no? Lo cual no debería ser así porque este es un elemento vectorial, o sea, es un vector. Los vectores son increíbles en resolución. Así de que vean, aquí hay una herramienta buenísima, bien pequeñita aquí en After Effects, pero brutal y de mucho peso. Teniendo seleccionado aquí tu vector, ya que lo agrandaste así y se te arruinó, como a mí, vean que aquí hay una pequeña parte. ¿Ven esta especie de asterisco que está aquí a la par de este señor narizón? ¿Ven este asterisco que está aquí? Aquí hay una pequeña cajita esperando a que lo habilites. Y vean la magia de esto. Si yo le doy clic a ese pequeño cuadro, ¡boom! ¿Ven la resolución que tiene ahora? Bueno, esto lo que hace es devolverle las propiedades vectoriales a un elemento, lo cual está genial. Vean, se lo voy a desactivar por si no lo vieron bien. ¿Ven eso? Horrible, bonito. Horrible, bonito. Bueno, de pronto, vean, yo tengo los vectores aquí. Y algo interesante que me puede dar convertir shape, crear shape, que diga perdón, a partir de los vectores, es que yo quisiera tener el control de todos ellos. Ahora mismo son uno solo, pero vean, si yo le doy clic aquí, voy a ir a crear nuevamente como hicimos con textos, pero esta vez vean que se me habilitó uno nuevo, crear shape a partir de vectores o de capa de vectores. Si yo le doy clic aquí, esto le va a tomar un momento porque son varios, pero vean qué interesante está esto. Vean, ahora me cayó, al igual que el texto, recuerdan, me cayó esto. Entonces ya no lo necesito, lo voy a eliminar, así que no. Y ahora me voy a enfocar en esto. Vean qué increíble está esto. Voy a ir a contenidos y vean todos los grupos que me acaba de crear. ¿Cuántos me creo, por cierto? ¡Wow! Vean todo eso, 171 grupos. Esto es sumamente veloz para el tiempo que le tomó, que fueron, ¿qué? 2 segundos más o menos. Es increíble. Y lo impresionante de todo esto es que ahora tú tienes el control de todo esto. O sea, yo por ejemplo voy a seleccionar ¿qué? Un grupo 15, por ejemplo. ¿Dónde está? Oh, es esta parte de aquí. Bien, es la parte de aquí de la palmera. Y igual, o sea, yo lo selecciono, lo abro por acá, por ejemplo, aquí donde dice Pad. Y vean, yo tengo el control de esto. ¿Ven eso? ¿Ven todos esos puntos? Incluso la sombra. Todo yo puedo modificarlo a mi antojo, moverlo, reeditarlo, como esto que están viendo aquí, por ejemplo. Solo estoy moviendo por mover, pero a lo que quiero llegar, y el punto es de que convirtiendo los vectores a shapes o a capas de forma, puedes hacer una gran cantidad de animaciones y una gran cantidad de cosas. Lo que quiero que entiendan es que puedes tener, como dije, el control absoluto pues de todas las cosas que tú traigas aquí, por ejemplo en este caso los vectores, y puedes modificarlos, como dije, animarlos, y pues hacer una infinidad de cosas muy interesantes a partir de los shapes. No es ningún secreto que las expresiones son una forma poderosa de automatizar animaciones tediosas en After Effects. Pero, ¿qué es una expresión? Bueno, básicamente una expresión es un fragmento de código JavaScript que puede ser usado ya sea en una fotografía, en un texto, en un video o en un vector, básicamente en cualquier cosa. Lo mejor de todo es que puedes lograr animaciones muy buenas y profesionales en cuestión de segundos. Pero no te preocupes porque no es necesario saber sobre JavaScript para empezar a utilizarlas. En esta clase veremos la expresión time, la cual es muy fácil de aplicar y créeme, te acompañará el resto de tu carrera. Vamos a comenzar.
Muy bien, tengo una composición lista por aquí. Vean que me he descargado este carro de ahí de internet, el cual voy a utilizar como ejemplo. Voy a ponerlo por aquí un segundo. Y también tengo esta llanta, la cual vamos a animar utilizando la expresión time. Vamos a comenzar con lo más básico. Vean, voy a dejarla así grande a propósito, luego la vamos a ensamblar bien aquí en el carro, pero necesito que pongamos atención a esto. Vean, lo primero que vamos a hacer teniendo seleccionado nuestro archivo, en este caso de esta llanta, lo que vamos a hacer es presionar la letra R para la rotación. Y vean que al hacerlo pues se nos abre aquí, ¿no? Esta coordenada de rotación. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es presionar Alt en el teclado sin soltarlo y vamos a dar clic en este pequeño reloj. Al hacerlo, vean que se abre por aquí una cajita de diálogo, la cual está esperando que yo le meta o que yo le dicte, ¿no? Un comando o una expresión para comenzar a trabajar. En este caso, vean qué fácil. Solo voy a escribir time, asterisco, y voy a darle un número. Voy a poner, por ejemplo, un número bajo. Voy a darle un número 10, por ejemplo. Así, time, asterisco, 10. Vean que con solo haber hecho eso, si yo le doy clic en previsualizar, verán que tenemos una rotación ahí. Fácil, ¿no? ¿Se dan cuenta que logramos esto que en 1 o 2 segundos? Así de fácil. Bueno, ¿cómo hacemos para que la rueda en este caso siga girando un poco más rápido? Bueno, podemos irnos más agresivos con el número. Vean, le acabo de lo pasé de 10 a 100 y vean que pues entre más número le vas dando, pues más rápido va a ir girando en este caso, ¿no? La rueda. Vean qué fácil fue esto. Esto es muy muy fácil. Y vean que incluso le voy a dar un número un poco más agresivo. Le voy a poner un 500, por ejemplo, porque quiero que vaya girando mucho más rápido. Pueden ver eso. Se ve mucho mejor, ¿no? Bueno, ahora lo que voy a hacer es presionar S para que me revele la escala y solo la voy a reducir. Voy a pasar mi modelo por aquí. Voy a sujetar la llanta y quizá voy a darle un número 25. Y lo único que voy a hacer, vean que sin tanta complicación, manualmente solo lo pongo por acá. Y ahora, teniendo seleccionada mi rueda, voy a dar control D para duplicarla y la voy a arrastrar aquí presionando Shift para que me lo haga parejo. Vean eso. Son cosas que vemos por ahí muchas veces en pequeñas animaciones o en GIF animados y creemos que es muy complicado de lograr, pero como pueden ver es muy muy fácil. Y aparte, vean, les voy a dar otro tip para que puedan lograr una animación de movimiento utilizando esta misma expresión de time. Vean, ya lo vimos en clases anteriores utilizando keyframe, ¿recuerdan? Pero vean, lo vamos a hacer de otra manera. Voy a sujetar y voy a mantener presionado control para seleccionar mis dos llantas y el carro, en este caso. Ya que lo seleccioné, voy a ir a capa y voy a precomponerlos. Así, voy a ponerle de nombre carro. Así, y voy a dar OK. Bien, ya lo precompuse. Ahora vamos a aplicarle una expresión. Vean, vamos a presionar P teniéndolo seleccionado para la posición y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar clic en Alt sin soltarlo, vamos a dar clic en este pequeño reloj y aquí en la caja de diálogo vamos a escribir una expresión fácil. Vean, vamos a poner value, así, luego vamos a poner el símbolo de más ahí, vamos a abrir bracket, de estos brackets así cuadrados, y vamos a poner time. Muy bien, vamos a poner asterisco, es muy importante eso, y en este caso vamos a poner 100, vamos a comenzar bajo, coma 0, así. La expresión es value más, abres bracket, time, asterisco, 100, 0 y cierras el bracket, ¿no? De cualquier manera, aquí en la carpeta de archivos encontrarás estas expresiones para que solo las copies y las pegues aquí. Vean que si le doy clic en previsualizar, verán que ahora el carro tiene un pequeño movimiento. Está medio así, medio robotizado, ¿no? Pero ya tiene un movimiento a partir de esta expresión. ¿Cómo hacemos para que se mueva mucho más rápido? Bueno, ese 100, por ejemplo, como hicimos anteriormente, podemos ponerle un 500, por ejemplo, o un número mayor, o como sea. Así de que vamos a dar clic en previsualizar y vean eso. Incluso vean, vamos a darle un número mayor quizás para que se vea un poco más. 800 quizás. Y voy a poner esto, voy a cerrar mi línea del tiempo por aquí. Vamos a dar clic en previsualizar y vean eso, qué fácil fue eso, ¿no? Es muy fácil de utilizarlo y puedes hacer que se mueva. Incluso esto, vean, puedo poner el carro incluso un poquito más atrás aquí. Puedo, teniéndolo seleccionado, presionar S para la escala. Si de pronto quiero hacerlo un poco más pequeño, ponerlo por aquí y vean que la expresión siempre me va a responder. ¿Vieron eso? Siempre va. Voy a agrandar esto un pelín. Ok,
Vamos a dar clic en previsualizar y verán que la expresión siempre va a responderme muy bien. Así que como pueden ver, es un ejemplo sencillo pero muy fácil para que puedas lograr animaciones de este estilo. Pero bueno, esto fue lo básico de la expresión time. ¿Qué les parece si nos metemos a algo un poco más complejo? ¿Les parece? Vean, tengo por aquí una composición también que ya previamente hice. Y vean que no es nada del otro mundo. Todo lo que ven aquí son shapes, como lo hemos visto en las clases anteriores. Por ejemplo, vean, voy a seleccionar este que está aquí en el centro. Vean que solo son círculos que he dibujado con la herramienta de Ellipse. Solo son círculos y pues y los he duplicado y les he dado otros colores para que pues vayan, ya saben, para irle dando un poco de acento. Por ejemplo, esta otra parte de aquí de atrás es el mismo shape, este blanco, solo le cambié de color y lo puse atrás para darle una especie de profundidad. Así de que bueno, vean, ahora lo siguiente que vamos a hacer es animar este reloj o las agujas del reloj. Y para eso vamos a utilizar esta expresión time, pero de una manera un poco más compleja. Vean, voy a ir aquí a capa, voy a ir a nuevo y voy a crear un shape layer. Este shape layer voy a desactivarle el fill porque no lo necesitamos. Y voy a cambiar esto a un color, voy a copiarle el color gris este que tiene por acá. Muy bien. Y quizás voy a darle un grosor así de 6 por el momento. Voy a tomar mi herramienta de pen y vean, solo voy a acercarme por acá, voy a ponerme justamente en el centro, voy a dar un clic y voy a dar otro clic por aquí. Quizás presione Shift para que esto se forme perfectamente derecho, ¿no? Como esto que ven aquí. Bien, voy a darle quizás un grosor así un poquito, así me parece que está bien. Otra cosa, quizás voy a cambiarle el color, voy a darle el color aquí que tiene. Esta va a ser nuestra aguja de segundos. Y otra cosa que voy a hacer, ven que está como flat o plano esto aquí, ¿no? Bueno, voy a cambiárselo. Voy a sujetarlo y pues vamos a venir aquí a contenidos, shape, stroke. Y aquí vamos a, de bootcat, vamos a cambiarlo a round cap, para que se mire así redondito, que se mire más. No lo sé, me gusta más, vean eso, se mira bonito. Bueno, ya que hicimos esto, vean, voy a hacer algo importante. Esto es muy importante. El ancla, ven a dónde está, ¿no? El ancla siempre debe estar ahí. Porque si le damos la expresión y el ancla está en el centro, esto va a comenzar a girar así con locura, ¿no? Así de que nosotros queremos que, bueno, en este caso es una aguja que gire, ¿no? Como lo hace usualmente una aguja de un reloj, ¿no? Así que recuerda tener el ancla aquí siempre. Y bueno, ya que lo hicimos, vamos a ir aquí a este shade. De hecho, vean, voy a presionar, teniéndolo seleccionado, voy a presionar Enter para cambiarle el nombre. Y voy a ponerle segundos. Así, para que no nos perdamos. Incluso le voy a cambiar el color a un color púrpura, por ejemplo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro shape llamado segundos. Y vamos a presionar R para la rotación porque es con lo que vamos a trabajar. Y vean qué fácil. Aquí ya teniendo seleccionada la rotación, vamos a presionar Alt sin soltarlo. Y vamos a dar clic en este pequeño reloj para que pues se abra esta caja de diálogo, ¿no? Y vamos a utilizar una expresión muy fácil. De cualquier manera la van a encontrar también aquí en la carpeta de anotaciones que les dejo para que solo la copien y la peguen, ¿no? Bueno, aquí vamos a escribir posterize. Es esta que está aquí justamente. Vamos a escribir posterize time, abrimos paréntesis y en medio del paréntesis vamos a poner 1. 1 porque quiero que solo haga una vez la acción que le estoy diciendo cada segundo. Por eso quiero que cada segundo lo haga, ¿no? O sea, aquí podríamos cambiarlo a más tiempo, pero en este caso pues vamos a animar una aguja segundera. Quiero que lo haga cada segundo. Vamos a dar clic en Enter para que nos abra una segunda columna y aquí vamos a escribir el resto de la expresión. Vamos a poner time, asterisco. Y aquí le vamos a decir qué es exactamente lo que queremos que haga. Vamos a decirle que queremos que haga una rotación de 360 grados. En este caso, vamos a ponerle 360. Y esto lo vamos a dividir por lo que dura un minuto, 60 segundos. Así de que vean que con solo haber hecho eso, ahora le damos clic en previsualizar y vean eso. Tenemos una perfecta animación que durará justamente un minuto. En este caso, bueno, yo solo le he dado 5 segundos de duración a mi animación. Ahora vamos a hacer algo. ¿Se han fijado de esos otros relojes que trabajan, pero que no lo hacen así pausado, como una aguja así como esta que ven aquí? Vean, para eso solo podemos hacer algo. Vean, para cambiar la animación, si de pronto quieres, ¿no? Borremos esa parte de ese posterize. Borrémoselo y este otro... Pasémonos aquí, démosle clic aquí para que solo quede una columna y vean, muy bien, vamos a dar clic en previsualizar y vean eso.
Ahora tenemos una animación totalmente diferente. Este es una animación de estilo un poco más así como cronómetro, ¿no? La cual se mira muy bien. Y vean, ahora lo que voy a hacer es, teniendo seleccionada esta que acabamos de hacer, vamos a dar control D, por ejemplo, para duplicarla. Y vean, voy a hacerle un par de cambios por aquí. Voy a ir al inicio de la línea del tiempo y voy a presionar R para la rotación. Quiero que me revele aquí esto. Por ejemplo, aquí voy a ponerle un 10 quizás. Quiero que vaya un poco más rápido. Quiero ver cómo se mira. Muy bien. Ahora quiero que esta otra, la primera que hicimos, que dijimos que era la de segundos, vamos a hacer que sea de minutos. Ya saben, van un poco más lentas, ¿no? Así de que vamos a cambiarle el color a un color un poco más así, más oscuro. Y quizás vamos a aumentarle un poco el grosor, así, qué sé yo. Y vean que de esta manera logramos una animación pues muy rápida de un reloj. Como dije al inicio, no necesitas grandes conocimientos sobre JavaScript. Basta con aplicar estas expresiones que te he dado para lograr buenas animaciones. Lo que te recomendaría que hicieras es que guardaras estas expresiones en una carpeta especial y que eches mano de ellas cada vez que necesites diferentes tipos de animaciones, ¿no? En la siguiente clase hablaremos de una expresión increíble. Se llama Wiggle y es una de mis favoritas. En esta clase animaremos una escena cartoon utilizando la expresión Wiggle de manera más personalizada. Vean, tengo por aquí un cohete en PNG, una imagen que me descargué. Se lo voy a dejar aquí en la carpeta de recursos para que ustedes puedan practicar. Tengo el cohete y también tengo la parte que vendría siendo el fuego, ¿no? La ignición con la que el cohete avanza. Y vean, vamos a comenzar haciendo eso. Vean, voy a adelantar esto por aquí para que nos enfoquemos. Muy bien, vamos a seleccionar el elemento que en este caso se llama ignición, que es el fuego. Vamos a presionar S para la escala y vamos a escribir la expresión Wiggle. Presionamos Alt sin soltar, clic izquierdo y vamos a escribir la expresión Wiggle. Vean, escribimos Wiggle y entre los paréntesis vamos a poner algo sencillo. Vean, 10,10. Le vamos a dar a la amplitud y a la frecuencia 10 y 10. Vean que con solo haber hecho eso, si yo le doy clic en previsualizar, verán que tenemos esta animación que lo aumenta y lo disminuye simulando, ¿no? Cómo se ve el fuego a la hora pues de salir disparado de un cohete, ¿no? En este caso. Ahora bien, tenemos algo por aquí que de hecho lo dejé así a propósito para que no le vaya a pasar. Vean, en este elemento el punto de anclaje está aquí. Así de que vean, solo lo voy a sujetar y lo voy a poner justamente aquí. Vean, es más, voy a callar el cohete para que no nos distraiga y lo voy a poner aquí, vean, justamente aquí. Lo voy a poner aquí en el centro, de manera que ahora cuando la flama reaccione va a estar anclada justamente ahí. Esto es algo tan sencillo, pero que hace ver tus proyectos muy profesionales. Con solo haber cambiado el ancla, ahora se mira esto completamente diferente. Vean, voy a activar el rocket o el cohete nuevamente. Y ahora otra cosa que voy a hacer para que esto se mire mejor, porque de pronto puede verse medio raro esto aquí. Vean, voy a adelantarlo. El fuego está encima del cohete, así de que vean, fácil, solo lo pasamos aquí abajo. Incluso teniéndolo seleccionado con las flechas de tu teclado, puedes moverlo un poquito hacia la izquierda porque no se ve tan centrado. Vean, son pequeños detalles que al final, como dije, hacen ver tu trabajo, ¿no? Muy bien. Si le damos clic en previsualizar, verán que tenemos una animación muy buena ahí, con solo haber utilizado la expresión de Wiggle, ¿no? Y ahora vamos a hacer algo. Vean, voy a sujetar la ignición y el cohete, en este caso. Y vean, teniéndolos seleccionados a ambos, voy a ir a capa y voy a precomponerlos. Voy a ponerle de nombre cohete. Así, y voy a dar clic en OK. Bueno, ya lo tenemos precompuesto por ahí. Tengo también por aquí una escena de unas estrellas así como simulando el universo. Y también tengo por aquí esta luna que me descargué también. Por ahí voy a quizás disminuirle el tamaño. Así, más o menos por ahí. Si no nos gusta luego la cambiamos. Y voy a pasar el rocket aquí a la parte de arriba. Otra cosa que quiero hacer con esto del rocket, porque quiero que gire alrededor de la luna. Vean, antes que nada voy a disminuirle el tamaño porque pues no quiero que sea tan gigantón. Y vean, al haberlo hecho voy a moverlo por acá, más o menos, aquí más o menos. ¿Ven cómo queda este cuadro aquí en el medio? Bueno, esta parte es el control de la capa. De hecho está aquí, vean, aquí en View. Si nos venimos aquí dice mostrar los controles, ¿no? Del layer o de la capa. Pues son estos que ven aquí.
Bueno, es más, vean, voy a cambiarle de color porque ese color está medio triste. Voy a ponerle un púrpura, por ejemplo. Lo logran ver mejor, ¿no? ¿Lo ven aquí? Bueno, pues ya que lo redujimos a este tamaño, en este caso a 38, vean, voy a moverle el ancla. Voy a sujetar aquí el ancla y lo voy a poner justamente aquí a un lado. Voy a presionar control para que me lo haga justamente ahí. Al haberlo hecho, vean, voy a convertir ahora esta precomposición, la voy a convertir en 3D. Ven este cubo que se ve aquí. Si no les aparece, quizás les aparezca así. Solo presionan F4 y les va a aparecer esta opción. Así de que lo vamos a hacer 3D y van a ver que aparecen estas coordenadas, la Y, la Z y la X, ¿no? Bueno, vamos a presionar aquí, vamos a dar clic en esta pequeña pestaña y aquí en esta parte en la rotación Z, ¿ven esto? Voy a venirme al inicio de la línea del tiempo, voy a dar un clic en este pequeño reloj, vieron que se escribió un keyframe. Bueno, ahora voy a ir hasta el final de esta composición, que en este caso solo son 5 segundos. Voy hasta el final. Y ahora aquí, a este 0 que está a la izquierda, solo le voy a dar 1. ¿Qué pasa con ese 1? Solo quiero que dé una vuelta total en 360 grados. De manera que si ahora yo le doy clic en previsualizar, verán que nuestro cohete está girando, ¿no?, alrededor de nuestra luna. Esto es algo, como pueden ver, bien sencillo, y que de pronto vemos estas animaciones por ahí en GIF animados o en sitios web. Y pues se nos hacen o creemos que son cosas demasiado complejas de poder lograr. Y como pueden ver, se puede lograr de manera muy fácil utilizando simplemente la expresión Wiggle.